Muy bien. ¿Y qué efectos adversos genera? Para hacer acá el cuadro comparativo. Entonces acá tenemos la espironolactona, que viene también en presentación oral. En presentación oral vamos a utilizar en paciente con falla cardíaca como antifibrótico, en la cirrosis como diurético. ¿Y qué genera? También genera hiponatremia porque elimina sodio, pero la diferencia es que aumenta los niveles de potasio. Ahí está la diferencia. Aumenta los niveles de potasio en la sangre, por eso se llama diurético ahorrador de potasio. Acuérdate, este es en la sangre, no te confundas. Lo que hemos visto en el cuadro anterior es en la orina, esto de acá es en la sangre. Entonces cuando te digan, ¿no?, ¿qué electrolito en la sangre produce hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia? Te baja todo. ¿Quién te baja todo? Furosemida. En cambio, ¿quién te baja todo? Excepto el calcio. El calcio aumenta, tiazida, es el que reabsorbe. En cambio, ¿quién te eleva el potasio? Los ahorradores de potasio: amiloride, treantereno, espironolactona. ¿Se dan cuenta? De esa manera tenemos el efecto. Y este sí genera acidosis metabólica. A diferencia de la furosemida y la tiazida, este genera acidosis metabólica. En cambio, la furosemida y la tiazida generan alcalosis metabólica. Y un efecto adverso molesto, sobre todo para los varones con espironolactona, es la ginecomastia. Ginecomastia. ¿Correcto? Por eso, muchas veces, una alternativa eficiente a la espironolactona, ¿quién va a ser? La eplerenona. Miren, ahí está bajito. La eplerenona. La eplerenona también es un bloqueante de los receptores de aldosterona. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no produce ginecomastia. La eplerenona no produce ginecomastia como sí lo hace la espironolactona, ¿verdad? No produce ginecomastia. Muy bien, entonces ahí están los 3 diuréticos que tienes que recordarte, ¿verdad? El que sirve para cuadros agudos, severos, el de máxima potencia, furosemida. Para cuadros crónicos, antihipertensivos, baja la mortalidad, tiazidas, ¿no? Y el que empleamos en falla cardíaca, cirrosis y bloquea los receptores de aldosterona, la espironolactona, ¿ya? Esos son los diuréticos. Muy bien, pero por ahí también van a escuchar que hay otros diuréticos que vienen a ser diuréticos osmóticos. ¿Qué quiere decir diuréticos osmóticos? Que no, su mecanismo para bajar la volemia no es eliminar sodio por la orina, sino jalar agua, ¿no? Recuerden, ósmosis es jalar agua. Y acá el máximo representante es manitol. El manitol es un diurético osmótico. Entonces el manitol también baja la volemia, pero su mecanismo es diferente, jala agua por ósmosis. Es un osmolito efectivo, ¿no? Como la glucosa, el sorbitol, jala agua. Entonces no necesita de la eliminación de sodio, simplemente jala agua y baja la volemia, ¿no? También baja la producción de humor acuoso. Por eso también en el ojo se utiliza en el glaucoma agudo, igual que la acetazolamida que habíamos mencionado, se emplea en el glaucoma agudo. Y también en la hipertensión endocraniana, ¿no? El diurético de elección en la hipertensión endocraniana es el manitol. Se emplea en glaucoma agudo, en hipertensión endocraniana, porque es un diurético osmótico, ¿ya? Jala agua. Muy bien. Eso es entonces con respecto a los diuréticos, ¿ya? A los diuréticos. Luego tenemos este otro grupo de fármacos que viene a ser los YECAS o ARA2, que son fármacos que lo que hacen es bloquear un sistema muy conocido por ustedes, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ese sistema que regula la presión a largo plazo.
El sistema que regula la presión a largo plazo es el riñón, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, acá ustedes recordarán, ahí está, miren, ¿quién forma el angiotensinógeno? El hígado. El hígado forma angiotensinógeno. Pero este metabolito es inactivo, tiene que convertirse en angiotensina 1, ¿ya? Que es un decapéptido, tiene 10 aminoácidos. ¿Quién lo convierte, el angiotensinógeno, en angiotensina 1? La renina. ¿Y quién produce la renina? El riñón. De ahí su nombre, renina. ¿Qué célula del riñón? La célula yuxtaglomerular. Célula yuxtaglomerular. ¿Y se acuerdan por fisiología cuál era el estímulo más importante para la célula yuxtaglomerular para que produzca renina? La hipoperfusión de la arteriola aferente. Cuando le llega menos sangre a la arteriola aferente, ese es el principal estímulo para producir renina. Hipoperfusión de la arteriola aferente. ¿Qué otro estímulo hacía aumentar la secreción de renina por la célula yuxtaglomerular? La mácula densa, que estaba en el túbulo distal. La mácula densa también estimula a que se produzca más renina. ¿Y quién más? El estímulo de los receptores beta 1, los beta adrenérgicos. ¿Qué receptores? Los beta 1. Ojo, los beta 1 no solo están en el corazón, por lo tanto, ¿no? El beta 1 está en el corazón, pero también está en el riñón. ¿Y qué hace el beta 1 en el riñón? Aumenta la secreción de renina. Aumenta la secreción de renina. Por lo tanto, ahí están los 3 estímulos para favorecer la secreción de renina. Hipoperfusión de la arteriola aferente, mácula densa y estímulo de los receptores beta 1. Pero esta angiotensina 1 también es inactiva. Tiene que transformarse a esta de acá. La angiotensina 2, que es un octapéptido. Tiene 8 aminoácidos. Y esa modificación lo hace esta enzima, la ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Quién la produce la ECA? El endotelio de los vasos. Antes se pensaba que solo era el endotelio de los vasos pulmonares, pero actualmente se sabe que el endotelio de todos los vasos tiene capacidad para producir ECA, el endotelio de los vasos. No solo de los vasos pulmonares, sino en general el endotelio vascular, cuando reacciona, cuando hay disfunción endotelial, forma ECA, y la ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un octapéptido, y este es el metabolito activo, la angiotensina 2, que va a estimular a sus receptores AT1. ¿Y qué hacen los receptores AT1? Hacen vasoconstricción, elevando la resistencia y elevando la presión. Por eso la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y eleva la presión. ¿Qué más? Aumenta el tono simpático. Aumenta el tono simpático. ¿Qué más? Aumenta la secreción de ADH. ¿Quién produce ADH, chicos? El hipotálamo, ¿no? El hipotálamo produce la vasopresina, la ADH. El vasoconstrictor aumenta el tono simpático, aumenta la ADH, aumenta la sed para mejorar la volemia y mejorar la presión arterial. Y el efecto más deleterio, produce fibrosis del corazón, produce remodelado cardíaco. Eso hace la angiotensina 2 con su receptor AT1, El AT1, vasoconstricción, aumenta el tono simpático, aumenta la secreción de ADH, aumenta la sed y produce remodelado cardíaco. ¿Ya? Eso hace el AT1. En cambio el AT2, ojo, hay receptor AT2 de la angiotensina 2, es el bueno.
porque hace todo lo contrario, baja la presión, es decir, vasodilata, baja el tono simpático y es antirremodelador. Antirremodelador. Por eso acuérdate, el bueno es el AT2, el malo es el AT1, porque el AT1 va a producir elevación de presión arterial, más estrés para el paciente porque aumenta el tono simpático y más sobrecarga para el corazón porque produce fibrosis, remodelado cardíaco. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? A su vez, como ves en este gráfico, miren la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, entonces produce angiotensina 2, ¿no es cierto? Produce angiotensina 2, pero miren a quién va a degradar. Degrada a la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Entonces la ECA no solo aumenta la angiotensina 2, sino que disminuye a la bradicinina, porque lo degrada a péptidos inactivos. Lo degrada a péptidos inactivos. Muy bien. Esa es entonces la parte fisiológica que ustedes deben saber. Entonces, acá vienen los fármacos. Los 3 grupos de fármacos que bloquean este sistema son: a la cabeza, número 1, inhibidor directo de la renina. Hay inhibidores directos de la renina. Alisquiren es el fármaco representante. Alisquiren es el inhibidor directo de la renina. ¿Estamos? Alisquiren. Trabaja este nivel. Por lo tanto, miren el efecto que produce. Como produce desde el inicio, miren, ahí está para interpretar este cuadro, ¿no es cierto? Inhibidor directo de la renina, alisquiren. Como trabaja desde arriba, ¿qué pasa con la angiotensina 1? Baja. ¿Qué pasa con la angiotensina 2? Baja. ¿No es cierto? Entonces, tanto la 1 como la 2 disminuyen con los inhibidores directos de la renina. ¿Por qué? Porque trabaja desde el inicio. Evita que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 y por lo tanto también evita a la angiotensina 2. Por eso estos dos bajan con el inhibidor directo. Segundo fármaco, los YECAS, los más conocidos, ¿no? Los YECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Los YECAS. Entonces estos tienen doble efecto. ¿Por qué? Porque al bloquear por acá, ¿qué van a bloquear? La producción de angiotensina 2. Y al bloquear por acá la ECA, ¿qué van a producir? Aumento de bradicinina. O sea, ¿qué hacen los YECAS? Vamos al cuadrito, inhibidor de la YECA, inhibidor de la ECA, perdón. Los YECAS, miren lo que producen. Miren quién va a disminuir. La angiotensina 2. ¿Y quién va a aumentar? La bradicinina. ¿No? Disminuye la angiotensina 2 y aumenta la bradicinina. Ese es el efecto de los YECAS que debes acordarte. El efecto del inhibidor directo de la renina es bajar angiotensina 1 y bajar angiotensina 2. En cambio de los YECAS es bajar angiotensina 2 y aumentar la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Miren cómo está la angiotensina 1 con los YECAS. Está elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja en un segundo nivel. Por eso la angiotensina 1 está elevada. Y el aumento de esta bradicinina que estás viendo acá es el que produce el efecto adverso más frecuente de los YECAS. ¿Cuál es? La tos seca. Ese aumento de bradicinina, que es un vasodilatador y va a bajar la presión, es el responsable también del efecto adverso más frecuente de los YECAS, que es la tos seca vespertina. Y luego tenemos acá el tercer fármaco. El tercer fármaco es el ARA2. ARA2, antagonista de los receptores de angiotensina 2, o también llamados BRAT, bloqueadores de los receptores de angiotensina. También se le llama BRAT.
bloqueador de receptor de angiotensina o ARA2. ¿Dónde trabaja acá? Este es más específico, porque trabaja ¿a qué nivel? A nivel del receptor, bloquea el receptor. Por lo tanto, miren cuál es el efecto del ARA2. El efecto del ARA2, ¿no es cierto? Ven por acá. Es aumentar la angiotensina 1 y la angiotensina 2, como lo hace el inhibidor directo de la renina, ¿no? O perdón, aumenta la angiotensina 1 y 2, pero el efecto es inhibir al receptor. ¿Y cuál era el receptor malo? El AT1, inhibe. Entonces, si se bloquea el receptor malo, ¿quién queda libre? El receptor bueno. ¿Y quién es el receptor bueno? Y se va a estimular el AT2. Entonces los BRAT trabajan a nivel de receptores. Entonces miren en la respuesta paradójica, porque aumenta la angiotensina 1, aumenta la angiotensina 2, pero no producen efecto. ¿Por qué? Porque el receptor malo, que es el AT1, está bloqueado. Y por defecto el que se va a estimular es el AT2, que es el bueno. ¿Qué pasa con los niveles de bradicinina? Miren, no aumenta. Es por eso que los ARA2 no producen tos. Y la principal indicación de usar ARA2 es esa, ¿no? Cuando el paciente no tolera los YECAS, damos ARA2. Cuando no tolera los YECAS por la tos, utilizamos ARA2, ¿no? De hecho, los ARA2 son mejores. Son más específicos, no generan tos, tampoco la reacción adversa más grave, ¿no? ¿Cuál es la reacción adversa más grave de los YECAS? Angioedema. Tampoco no se ve angioedema con ARA2, o es muy bajo el riesgo. Entonces son más seguros. ¿Pero por qué no se utilizan mucho? Porque cuestan caro. Son menos disponibles. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces, representante del inhibidor directo de la renina, alisquirén. Representante de los YECAS tenemos a captopril, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril. Al menos esos tres recuerden siempre. Captopril, enalapril, lisinopril. El captopril se da 3 veces al día para controlar la presión. El enalapril se da cada 12 horas. Y el lisinopril cada 24 horas. ¿Ah? Cada 24, una vez al día. Ojo, el captopril hay que darlo 3 veces al día, porque su tiempo de vida media es corto. Pero es el más rápido en actuar. Si te preguntaran el YECA más rápido en actuar es el captopril. Por eso lo utilizamos en casos de urgencias hipertensivas. Ahí utilizamos captopril por vía oral, no por vía sublingual. Es captopril por vía oral, no se da por vía sublingual, es por vía oral, en casos de urgencia hipertensiva, ¿no? En cambio, de los ARA2 representantes tenemos a candesartán, muy bueno, valsartán, que además baja los niveles de ácido úrico. Si te preguntan ¿qué ARA2 baja los niveles de ácido úrico? Valsartán. Tenemos candesartán, losartán también baja los niveles de ácido úrico. Y el más potente, olmesartán. El ARA2 más potente es olmesartán. Los candesartán, valsartán, losartán son los representantes de los ARA2 o BRAT. ¿Estamos? Muy bien. Si te preguntaran ¿qué hacen los diuréticos con el sistema renina-angiotensina? Miren, ¿qué hacen los diuréticos con el sistema renina-angiotensina? La estimulan, lo estimulan, porque el diurético ¿qué hace? Baja la volemia, y cuando baja la volemia pasa esto, menos perfusión para la arteriola aferente, y por lo tanto el sistema renina se activa. Entonces acuérdate que los diuréticos activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso cuando doy diuréticos y el paciente no controla la presión, muchas veces la causa es por esto,
porque el diurético ha activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué le debo agregar al paciente que está tomando diurético y ya no controla la presión? ¿Qué le puedo agregar? Yecas, para bloquear este efecto de acá. Entonces, una causa de resistencia a los diuréticos son el aumento del sistema renina-angiotensina. Por eso es bueno combinar diuréticos con yecas. Se complementan los diuréticos con los yecas. Los calcioantagonistas no influyen en el sistema renina, no influyen. Por eso, si te dicen, ¿qué es mejor combinar? ¿Yeca con tiacidas o yeca con calcioantagonistas? Yeca con tiacidas es mejor combinación, porque se complementan. En cambio, el calcioantagonista no aumenta el sistema renina-angiotensina. Y esto a veces nos olvidamos. Decimos, el beta block bloquea los receptores beta, pero miren qué también hace. Bloquea el sistema renina-angiotensina. ¿Y por qué hace eso los blecas? Por este efecto, miren. Porque al estimular el beta 1, acuérdate, se estimula la producción de renina. Al estimular el beta 1, se estimula la producción de renina. Pero si yo bloqueo acá, si doy un beta block, estoy bloqueando este estímulo, con lo cual se bloquea el sistema renina-angiotensina. ¿Ya? Debido a ese efecto, entonces, los beta block reducen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No? Aplicación terapéutica. ¿Dónde utilizamos estos fármacos? Son los mejores fármacos para la falla cardíaca. ¿De qué tipo? Sistólica, cuando la fracción de eyección está menos del 50%. Entonces, la falla cardíaca más frecuente, que es sistólica, el principal fármaco es los yecas. ¿Ya? Los yecas. Luego tenemos, en el caso de la disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, cuando la falla es sistólica, cuando la fracción de eyección está baja, tras un infarto. ¿Por qué? Porque son antirremodeladores. Es antirremodelador. Recuérdate el efecto del AT1. ¿Qué produce el AT1? Fibrosis cardíaca. Entonces, al bloquear, son antirremodeladores. Por eso se utiliza en infarto. En hipertrofia ventrículo izquierdo también, porque son antirremodeladores. No solo evitan la fibrosis, también evitan la hipertrofia. En la nefropatía diabética, cuando este paciente tiene proteinuria, microalbuminuria, paciente diabético hipertenso, le doy ECA. Si tiene falla cardíaca, si tiene infarto o miocardio, si tiene hipertrofia, si tiene diabetes, el de elección es YECA. O cuando tiene proteinuria, microalbuminuria, ¿no? De elección ahí son los YECAs. También lo podemos utilizar en la falla renal crónica, pero siempre y cuando dos condiciones: el potasio esté normal y la tasa de filtración glomerular sea más de 30 mililitros por minuto. ¿Cuándo puedo utilizar YECA en una falla renal crónica? Cuando el potasio esté normal y la tasa de filtración es más de 30. Doy YECAs ahí. Porque un efecto de estos fármacos es que elevan los niveles de potasio. Elevan los niveles de potasio. Por eso hay que ver, antes de utilizar en un paciente con falla renal, los niveles de potasio. Deben estar normales para poder utilizar YECAs. Porque si el potasio está elevado, ya no puedo utilizar YECAs. Porque si no, el paciente se descompensa, ¿no? Efectos adversos, hemos dicho por la vía de las bradicininas, genera este efecto adverso que es la más frecuente, que se presenta en un 10 a 15% de los pacientes. Tos seca, crónica, vespertina, por el aumento de bradicinina. Tos seca, crónica, vespertina. O el más severo, que es el angioedema. El angioedema farmacológico más frecuente es por los YECAs. ¿No? Por los YECAs. ¿Quién nos genera esto? Los ARA2.
Los ARA2 no producen tos, no producen angioedema. Por eso son más seguros. Los ARA2 son más seguros. El problema es que cuestan más caros. ¿Ya? Muy bien. Hay que monitorizar potasio y función renal. Si el potasio está normal y la función renal es más de 30 mililitros por minuto, podemos utilizar los YECAS. ¿Ya? Podemos utilizar los YECAS. Muy bien, bajan la presión arterial, ¿no? Porque donde influyen son vasodilatadores. Vasodilatadores, mixtos, ¿ah? Arterial y venoso. Dilatan tanto la arteria como la vena. Por eso no solo bajan la precarga. Cuando uno dilata las venas, baja la precarga, porque la sangre se va a quedar en las venas y ya no llega al corazón. Dilato las venas, bajo la precarga. Dilato las arterias, bajo la poscarga. Por eso los YECAS en falla cardíaca son muy buenos, porque bajan la poscarga, ¿no? Bajan la poscarga. Y son teratogénicos. Son teratogénicos. No se utiliza en una gestante los YECAS o ARA2, porque generan hipoplasia pulmonar, generan anomalías a nivel de la calota. Son teratogénicos.